Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, amados hermanos. Estamos contentos, felices, porque nuevamente el Señor nos da la oportunidad de estar reunidos para escuchar el consejo de su palabra y aprender cada día más a conocerlo más, a tener experiencias con Él. Así es de que, hermanos, ha sido un gusto poderlos saludar y quiero que me acompañen en oración. Padre Santo, muchas gracias te damos, Señor, porque una vez más tú has visto a este tu siervo, Señor, y lo has elegido para que esta noche yo sea tu portavoz, Señor, para que esta noche yo lleve ese mensaje que tú tienes para tu pueblo. Y te suplico que me ayudes a poder compartirlo correctamente, Señor. Que lo que vamos a hacer esta noche, lo que vamos a decir esta noche, sea de tu agrado. Ese es el propósito y es lo que nosotros anhelamos, Señor. Agradar, endulzar tu corazón con las cosas que hacemos, que sean de tu agrado. Muchas gracias, Señor. Hermanos, por favor, abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 12. El Señor tiene un mensaje para nosotros en estas escrituras. Ruego que ponga atención, que abra sus oídos espirituales para que podamos atesorar en nuestro corazón todo lo que el Señor nos quiere decir y nos quiere enseñar esta noche. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 12. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero
el que no tiene, fíjese bien, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, hermanos, usted puede notar que hay palabras claves que nos da el apóstol Pedro en estas escrituras. Y me gusta el final, o sea, el capítulo 12, versículo 12, perdón, me gusta mucho porque dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la vida presente, yo no dejaré de recordaros. Y es cierto, hermanos, es cierto que hemos oído muchas veces este mensaje. Posiblemente ustedes lo han escuchado en diversas oportunidades. Pero tenemos que estar repitiendo, hermanos, porque son cosas tan importantes que no es solo para oírlas, sino que es para que se hagan vida en nosotros. Ese es el propósito de que muchas veces usted escuche un mensaje repetido, que ya lo ha escuchado otras veces. Pero el apóstol Pedro dice que yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Bien, entonces, hermanos, después de haber leído estas escrituras, vemos que aquí cabe una pregunta que debemos hacernos. ¿Ven? Y esta pregunta es, ¿hay algo que debemos agregar a nuestra fe? Según el apóstol Pedro, dice que sí debemos añadir algo a nuestra fe. ¿Qué debemos añadir a nuestra fe, hermanos? Aquí el apóstol nos da siete cosas que debemos añadir a nuestra fe. Número 1, virtud, así dice él, añadir virtud, o sea, pureza sexual. Conocimiento alcanzado por medio de la experiencia con él. Dominio propio, número 3, dominio propio o autocontrol o también disciplina. Número 4, paciencia, divina capacidad de soportar. Piedad. Número 5. Y número 6, afecto fraternal. Y número 7, amor. A esto le hemos dado en llamar la escalera del cristiano o el crecimiento del cristiano. Quiere decir, hermanos, que tenemos que añadir algo a nuestra fe. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pedro aquí. Observen, mis amados hermanos, que el apóstol no nos dice, aquí hay una lista de algo bueno que podrás tener o que podrías tener. No nos dice así. Él lo que nos dice es, poniendo toda diligencia. O sea, él está haciendo énfasis en que nosotros tenemos que poner diligencia. Eso es lo que indica el apóstol acá. Él indica que para vivir en fe debemos poner nuestro esfuerzo, nuestra diligencia. Debemos ser diligentes para añadir a nuestra fe estas 7 virtudes que él nos da acá en estas escrituras. Y él dice que si estas 7 virtudes abundan en nuestra vida, el apóstol asegura que no caeremos jamás. Mire qué hermoso, hermanos, qué hermoso. No podemos nosotros dejar de añadir estas cosas a nuestra fe. Debemos procurar con diligencia añadir a nuestra fe
estas 7 cosas que nos dice el apóstol Pedro. ¿Sabe por qué? Porque añadiendo nosotros estas cosas a nuestra fe, no caeremos jamás. Recuérdense, hermanos, que la tentación está presente siempre y que nuestra vieja naturaleza no ha sido crucificada todavía. Entonces, ok, está bien, tenemos fe, creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Pero debemos añadir a esa fe estas 7 virtudes que el apóstol Pablo nos da, el apóstol Pedro nos da acá. Veamos, desglosemos cada una de estas cosas. El primer escalón de nuestra escalera como cristianos es la virtud, según nos dice el apóstol. ¿Y qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? La virtud nos habla de pureza moral, nos habla de excelencia moral. ¿Y qué es la excelencia moral? Es abandonar el pecado y reemplazarlo por la virtud, incluyendo la pureza sexual. Aunque comúnmente en las iglesias no se predica mucho sobre este tema de la pureza sexual, es algo que nos dice el apóstol Pedro que debe ser añadido a nuestra fe. Entonces, hermanos, la virtud, la pureza sexual, es apartarse y aborrecer las obras de la carne que están enumeradas en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas. Son 17 pecados, hermanos, que vemos ahí y que nos separan de la presencia de Dios. Y además pueden destruir nuestra vida. Estos 17 pecados que vemos en Gálatas 5 son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, la envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo. Pero hermanos amados, cuando estos pecados son reemplazados por la virtud, cuando la virtud realmente está operando, habiendo sido añadida a nuestra fe, estos pecados son reemplazados por la virtud y fluyen en nosotros los frutos del Espíritu que también están en Gálatas 5, que dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, cuando nosotros cuando son estos pecados que habla Gálatas 5, son reemplazados por la virtud, fluye el Espíritu, los frutos del Espíritu en nosotros. Y fíjese que un ejemplo es Sansón. Usted ha oído mensajes sobre Sansón y ha leído su Biblia y conoce quién es Sansón. Pues Sansón, él era un hombre que tenía mucha fe. Pero a esa fe él no le añadió pureza sexual y moral y cayó. ¿Se da cuenta lo importante que nosotros añadamos a nuestra fe? Virtud, pureza moral, excelencia, pureza sexual. Porque mire, un hombre de la calidad de Sansón cayó porque no añadió la virtud a su fe. Por eso el apóstol Pablo
nos anima a mantener las impurezas del cuerpo bajo vigilancia. Debemos estar atentos, hermanos, a las impurezas, a mantener las impurezas de nuestro cuerpo bajo vigilancia. Es cierto, están allí, todavía tenemos impureza en nuestro cuerpo porque no hemos sido glorificados. Pero nosotros tenemos que ser vigilantes y mantener bajo vigilancia y bajo control a través del Espíritu Santo nuestros cuerpos, las impurezas de nuestro cuerpo. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice el apóstol Pablo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfeccionamos la santidad, hermanos? En el temor de Dios. No es aquel temor que produce miedo, es aquel temor reverente, de respeto a Dios. Yo digo, yo no hago estas cosas porque ofendo al Señor. Eso es caminar en el temor de Dios. Y para perfeccionar nuestra santidad, hermanos, el temor de Dios debe estar presente siempre en nuestras vidas. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué fue lo que Daniel hizo para mantenerse sin contaminación? Él propuso su corazón. Y hermanos, es lo que debemos de hacer nosotros. Proponer nuestro corazón a no contaminarnos con las cosas del mundo, a no contaminarnos con el pecado, pero eso debe de estar en nuestro corazón como estuvo con Daniel. En Mateo 7:24 al 27 leemos una hermosa parábola de Jesús. Él dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué nos dice el Señor en esta parábola? Que nuestro fundamento debe estar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Para que ningún viento de doctrina, ningún pecado, hermano, vayan a desviar nuestro camino al cielo. Obedeciendo las enseñanzas de la palabra del Señor, estableceremos un fundamento de roca y permaneceremos a pesar de las tormentas de la vida. Hermano, aquel que edificó su casa sobre la roca, cuando vino el tiempo malo, las lluvias, las tormentas, no cayó. Esto se traduce cuando vienen las pruebas, viene la tentación para nosotros. Si nuestro fundamento está en la roca que es Cristo, no caeremos. Pero ¿qué pasó con el otro? Él edificó su casa sobre la arena, sobre falsas doctrinas para nosotros los creyentes. Cuando viene la prueba, vienen los momentos difíciles, viene la lluvia, vienen las tormentas, la casa cayó, dice.
Y eso puede pasar con nosotros. Entonces, nuestro fundamento, mis amados hermanos, debe estar en la roca, sobre la roca que es Cristo. De esa manera no caeremos. Bien, amados hermanos, terminamos aquí viendo lo que es la virtud. Y luego continuamos con el segundo escalón, que es el conocimiento. Proverbios, el proverbista dice en capítulo 2, versículo 3 al 6, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, sí y solo sí, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, este conocimiento se deriva de caminar con Dios y familiarizarse íntimamente con Él, conociéndolo en forma personal. ¿Y cómo lo conocemos, hermanos? Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, escudriñando su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y entramos en oración, estamos en una relación íntima con nuestro Señor. Y en ese momento, hermanos, aprendemos a conocerlo más. Ese es el conocimiento. Por eso dice que el conocimiento se deriva de una caminata íntima con el Señor. Amén. Jeremías 9:24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, lo único en que nosotros podemos alabarnos es en entender y en conocer al Señor. No nos alabemos en otra cosa. En nuestras habilidades, no. En nuestros conocimientos seculares, no. En nuestros bienes tampoco, hermanos. En lo único es en entender y conocer al Señor. Es en lo único que nosotros debemos alabarnos. Así dice el Señor, así dice su palabra. Y también dice al final, porque estas cosas quiero. O sea, es la voluntad de Dios. Cuando estamos orando, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Aquí está, mire. En entenderlo y en conocerlo. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros como creyentes, hermanos, estamos obligados a crecer en el conocimiento. No es optativo, no es una opción en la vida del cristiano. Estamos obligados, hermanos, a crecer en el conocimiento de Dios. No debemos quedarnos como niños espirituales, sino debemos crecer, de pasar al otro nivel de jóvenes y por último a adultos maduros. Dios nos ha dejado mandamientos en su palabra y debemos estudiarla para conocerlos. Porque mientras más conocemos de Cristo, mejores cristianos seremos. ¿Cómo va usted a conocer, hermano, los mandamientos, los mandatos del Señor si usted no lee su palabra? ¿Cómo va a conocer, hermanos, usted la Constitución de la República, por ejemplo, si usted nunca la ha leído? ¿Me entiende? Para conocer a Dios tenemos que estar inquiriendo en su palabra, que estar leyendo su palabra, que estar en oración, en una íntima relación con Él. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón
para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué hizo Esdras, hermano? Preparó su corazón, como hizo Daniel. ¿Se recuerda de la escritura que acabamos de Daniel 1:8? Él propuso en su corazón no contaminarse. Y aquí vemos que Esdras propuso en su corazón. ¿Qué cosas propuso Esdras en su corazón? Inquirir la ley del Señor, o sea, estudiarla, preguntarle. ¿Y qué más hizo? ¿Para qué él estaba haciendo eso? Para cumplirla y para enseñarla. Hermanos, que Dios nos dé la gracia. Yo me siento tan privilegiado con que me dé la oportunidad el Señor de enseñar la palabra. Porque, hermanos, yo estoy cumpliendo entonces con lo que hizo Esdras. Y eso, hermanos, me da mucho gozo, me da mucha alegría, pero trae mucha responsabilidad a mi corazón. Amén. Luego, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ezequiel 36:27, y pondré sobre vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Segunda Crónicas 12:14, segundo libro, perdón, de Crónicas 12:14, Roboam, un rey que hizo lo contrario, mire, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Lo contrario que hizo Esdras, lo contrario que hizo Daniel. ¿Por qué hizo Roboam lo malo, hermanos? Porque él no dispuso su corazón para buscar al Señor. ¿Ve lo importante que es crecer en el conocimiento de Dios? Daniel 11:32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Entonces vemos, hermanos, que el pueblo que no conoce a Dios será seducido por los violadores. Hermanos, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no inquirimos en la ley de Jehová, no tenemos garantía de poder caminar correctamente en esta vida espiritual. La única garantía, hermanos, para que nosotros podamos caminar con el Señor es conociéndolo, esforzándonos y actuando. No es solo conocer, hermanos, tenemos que actuar. Tenemos que esforzarnos. 2 Corintios 3:6 dice el apóstol, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Romanos 11:33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la Biblia contiene toda la revelación necesaria para el conocimiento que necesitamos. No debemos andar buscando por otros libros. Es cierto, instruyen un poco, pero la sabiduría que usted necesita para caminar correctamente está en la palabra de Dios. Es allí
donde nosotros debemos buscar la sabiduría y debemos buscar al Señor. Esto no le digo no lea, no le estoy diciendo no lea otras cosas, pero mejor si no. ¿Qué beneficio, como decía el pastor Bailey, en qué me edifica? ¿En qué me edifica? Claro, debemos estudiar porque estamos en este mundo, necesitamos prepararnos para las cosas que tenemos que hacer en el mundo. No estoy yo diciendo, no estudie, no vaya a la universidad. No. Yo mismo soy un universitario, entonces estaría yo contradiciendo lo que, ahí sí que predicando, pero no haciendo. Prepárese, sí, pero en la universidad no va a encontrar a Dios. Su conocimiento no va a crecer en la universidad, ni en los libros de tantos escritores que hay. Su conocimiento de Dios va a crecer cuando usted lee la palabra de Él. Por eso, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito? Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta, mi hermano? Toda la escritura, ¿sabe por qué en la Biblia encuentra usted todas las respuestas? Es porque es inspiración de Dios, esa es la razón. Ningún otro libro que existe en el universo ha sido inspirado por Dios, solo la Biblia. Por eso, cuando usted está leyendo su Biblia, mi amado hermano, usted está leyendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y como Él es el Dios de la sabiduría, Él trae sabiduría a usted, el conocimiento de Él. Aprendemos a conocerlo. ¿Pero para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y perfecto para qué? Para toda buena obra. Amén. Mire qué lindo es el conocimiento de Dios. Pero preocupémonos por conocerlo cada día más. El tercer escalón, hermanos, es el dominio propio. Siento que voy un poquito atrasado, pero es que no puedo dejar de decir lo que debo decir. Si no, me puede llamar la atención, papá. Bien, ¿qué es el dominio propio, hermanos? El dominio propio es el autocontrol, la templanza, la inteligencia emocional. Es la capacidad de poder controlarse a sí mismo en la medida que nuestra naturaleza nos prescribe deseos y apetitos que no todas las veces son convenientes. Desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista cristiano, hermano, lo que nos diste esta definición que me gustó mucho, esto es renunciar a la vieja naturaleza, renunciar a las obras de la carne y dejar que fluya en nosotros los frutos del Espíritu. Ese es el autocontrol. La disciplina o autocontrol es uno de los componentes claves, hermanos, en la vida. Solamente aquellas personas que tienen autocontrol, que son disciplinados, tienen éxito en la vida. Por lo tanto, hermanos, es absolutamente obligatorio ser disciplinados en los pensamientos, afectos, palabras y hechos. Como cristianos, hermanos, tenemos que tener disciplina en nuestros afectos, en nuestros pensamientos. Tenemos que tener controlada nuestra alma, que es donde están nuestras emociones. Si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, hermanos, Él va a mantener
bajo control al alma para que fluyan los frutos del Espíritu y todos sus pensamientos, sus afectos, sus palabras, sus hechos, sean controlados por el Espíritu Santo. Vemos, hermanos, un ejemplo muy triste, el rey Salomón. El rey Salomón no tuvo autocontrol propio y su caída fue desastrosa. Lo leemos en Eclesiastés 2:10. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Hermanos, eso no es así. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Ese fue el error de Salomón, hermanos. Claro que sí hay que prohibirle a los ojos cosas que no agradan al Señor. Hay tanto, hermano, donde nuestros ojos se pueden deleitar en el pecado, pero le podemos poner un límite. Salomón no lo hizo. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. No, hermanos, hay cosas que los ojos pueden desear, pero que nosotros le debemos decir, no, eso no, porque ofende a Dios. Y si quieres seguir tu caminata, quieres seguir creciendo en el conocimiento de Dios, debes ponerle límite a tus ojos. Hay cosas que nuestros ojos quieren ver, pero que desagradan al Señor, ofenden al Señor. Amén. Si usted tiene disciplina en su vida, hermano, no solo va a tener éxito en la vida, sino también en las cosas de Dios, en su caminata con el Señor. Yo oí a un conferencista que decía, este era un joven japonés, de padres japoneses, pero nacido en Sudamérica, creo que en Uruguay o Paraguay, por ahí. Y su papá lo mandó a estudiar al Japón. Y él observó algo en los japoneses y dijo, los japoneses tienen éxito no porque sean más inteligentes que nosotros. Ellos tienen el mismo equipo estándar que Dios nos dio a todos. Lo diferente de ellos es que tienen disciplina, dice, son muy disciplinados. Ellos tienen excelencia en todo lo que hacen. Por eso sus productos, todo lo que ellos hacen, son de buena calidad. Entonces, hermanos, es importante tener esa disciplina, ese autocontrol en nuestra vida. Amén. El cuarto escalón, hermanos, es la paciencia. La paciencia, encontré una definición por acá que me gustó, dice, es el valor que hace a las personas tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos y las adversidades con fortaleza sin lamentarse. Hermano, es soportar, hermanos, pero sin lamentaciones. Es padecer, pero sin lamentaciones, soportar. Hay muchas cosas que si no tenemos paciencia, hermanos, va a traer mucho desasosiego a nuestra alma. Virtud, dice, sigue diciendo acá, que consiste en sufrir sin perturbación del ánimo los infortunios y trabajos. Dijo el Señor en Lucas 21:19, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces, hermanos, ¿cómo poseeremos vuestras almas? ¿Cómo tendremos control sobre nuestra alma? Con paciencia. Fíjese, hermano, mire qué importantes son todas estas palabritas que las decimos día a día, pero no analizamos el contenido, los beneficios que trae la paciencia para nosotros. Romanos 5, 3 y 4, el apóstol Pablo
dice a los Romanos, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Hermanos, cuando existe en nuestra vida una prueba o alguna presión duradera, específica y duradera, produce en nosotros la capacidad de sobrellevar la tribulación, porque la tribulación produce paciencia. Entonces, hermanos, todas las pruebas van haciendo algo en nosotros y principalmente nos está preparando para ser pacientes. Cuando dice la Escritura que cuando la hora de la tentación llegue a la tierra para poner a prueba a todos sus habitantes, si usted tiene paciencia, usted va a estar firme. Así dice, le dijo el Señor en Apocalipsis 3:10 a la iglesia de Sardis, creo que fue, que le dijo esto el Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Recordemos que la paciencia es un atributo de Dios, es parte de su naturaleza. Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, los pacientes, dice aquí la palabra, van a ser guardados. A la prueba que ha de venir, va a venir toda esa tribulación, toda esa prueba al mundo, y todos aquellos que han practicado la paciencia, dígase que el Señor los guardará de esa tentación. Entonces es importante, hermanos, que nosotros obedezcamos el mandato de soportar pacientemente sin salirnos o sin tratar de salirnos de las circunstancias. Entonces eso, la paciencia forjará en nosotros una profunda gracia, porque por gracia vamos a ser librados de la tentación en los fines venideros. Amén. Romanos 15:5, el apóstol dice, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según el ungido Jesús. El Dios de la paciencia. Entonces, ¿a quién debemos acudir para que la paciencia fluya en nosotros? Al Dios de la paciencia. A través de su palabra, a través de la oración, acudimos al Dios de la paciencia para que abunde en nosotros, porque dice que no solo estén, sino que abunden en nosotros la paciencia. El quinto escalón, hermanos, es la piedad. ¿Y qué es la piedad? Dice que es la virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas, a los actos de abnegación y compasión. Es decir, que una persona piadosa es devota, no solo de Dios, sino de la tarea que Dios le ha asignado. Una persona piadosa tiene un enorme sentido de responsabilidad e intencionalmente evita enredarse en las cosas de esta vida, con el propósito de estar disponible para las cosas del Señor, para hacer la voluntad de Dios, como le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados. Hermanos, en cuanto tengamos oportunidad, porque a veces no se puede, tenemos que trabajar en el mundo secular, porque así es, ¿no? Pero si usted tiene la oportunidad de poder dedicar su vida al Señor, hágalo. Jesús mismo dijo, en las cosas de mi Padre me conviene estar. Porque no podemos dejar de trabajar. ¿Qué haría la iglesia con todos metidos aquí? Tenemos que trabajar, pero en cuanto nos sea posible, hermanos, dediquemos nosotros a las cosas del Señor, a hacer su voluntad, a
a practicar la piedad, hermanos. Como le dijo el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo sobre los hombres postreros, de los postreros tiempos. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. Hermanos, tenemos que evitar aquellos que tienen apariencia de piedad. Hay muchos que tienen apariencia de piedad. Debemos de evitarlos. La piedad es un atributo de Dios, hermanos, lo dice el Salmo 103:3. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es piadoso, hermanos. Santiago 5:11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Usted conoce la historia de Job, hermanos. Job, después de ser paciente en todas las pruebas, él fue bendecido por el Señor al final de todas sus pruebas, con la doble porción. Él pudo exclamar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La piedad es un deber y obligación de los creyentes. Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermanos? Que hagamos obra. Sabemos que no somos salvos por obras, sino por fe. Pero que sabemos también que somos salvos para buenas obras. Entonces debemos de añadir la piedad a nuestra fe, hermanos. Jesús en la parábola de los deudores, ¿se recuerdan los deudores? Un deudor que le debía a otra persona fue perdonado. Le fue perdonada su deuda. Pero cuando a él le tocó perdonar a su deudor, él no lo hizo. Esa es, como dice a los hombres esos que tienen apariencia de piedad, a estos evítale. Hermanos, esta parábola es una gran enseñanza, porque a veces nosotros oramos con el Padre Nuestro, y decimos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Pero lo estamos haciendo o estamos actuando como este deudor de esta parábola de los deudores? Hermanos, tenemos que practicar la piedad. El sexto escalón es el afecto fraternal o el amor fraternal. Esto no es necesariamente con nuestros hermanos de sangre, con nuestra familia, no. Esto también puede hablarse de amor fraterno entre hermanos en la fe de Jesucristo. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal, dice el apóstol. Hebreos 13:16 dice el apóstol acá, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mira, hermanos, qué lindo. Sí. Tanto que decimos, ¿cómo agradamos, Señor? ¿Cómo te puedo agradar, Señor? Aquí está la clave. Permanezca en el amor fraternal porque esto agrada al Señor. De esta forma usted lo va a agradar. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, dice el apóstol Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. De Dios, ¿cómo aprendemos a amarnos unos a otros? Es creciendo en el conocimiento de Dios, porque Él es el que nos va a enseñar.
como dice el apóstol aquí, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? Que tenemos que aprender a amarnos unos a otros. ¿Y cómo vamos a aprender? Creciendo en el conocimiento de Dios. Primera Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Muy importante, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ve, hermanos, hay amor fingido. El amor eros, el amor fileo, que nos platicaba el hermano Fito algo del amor fileo y el amor eros, del amor ágape, que es el amor de Dios. Aquí no, por lo que vemos en esas escrituras, vemos que el amor fraternal siempre va ligado a las buenas obras en favor del menesteroso. Es ser como aquel buen samaritano, ¿se recuerdan? El buen samaritano. Eso es el amor fraternal no fingido. Amén. El amor fraternal, mis hermanos, es ser tierno, misericordioso con los demás y mantener nuestros corazones libres de rencor. Ese es el amor fraternal entre hermanos, velar por los demás. Amén. El séptimo y último escalón es el amor. El amor, dice la palabra, que es el vínculo perfecto. Y el vínculo, recuerden, es algo que une. Y como es perfecto, no se rompe. Es el vínculo perfecto. Hay uniones que sí se rompen, hermanos. Pero dice que el amor es el vínculo perfecto. Y es cierto, cuando usted ama a alguien, hermano, el amor nunca se va a terminar. Lo va a amar todo el tiempo. Esto lo encontramos en Colosenses 3:14, que dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, nuestra meta debe ser llegar a este grado de amor, a este amor, a este vínculo perfecto, a este grado de amor que es el amor divino, totalmente desinteresado, el amor ágape, el amor que no muere, el amor que vela por los demás constantemente. El amor ágape connota sacrificio y es totalmente desinteresado, es verdadero y es divino, porque es el amor de Dios. Es el amor que vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor. Qué fácil, ¿verdad? El Señor dio a su Hijo por amor a nosotros. Lo más amado, lo más preciado de Él lo dio por amor. Ese es el amor que nosotros debemos de tener como propósito en nuestras vidas. Tener el amor ágape, que es el amor divino en nosotros. ¿Ven? Concluyendo, mis amados hermanos, Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor nos dice,
El Señor nos dice que el crecimiento del cristiano es como una escalera, de escalón en escalón. Así como es el día, hermanos. El día a las 6 de la mañana no hay sol muchas veces, o un poquito antes de las 6. Pero empieza el sol a salir hasta que el día es perfecto. Y así, hermanos, es el cristiano, de escalón en escalón, hasta alcanzar la perfección en Cristo Jesús, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Ese es el crecimiento cristiano. Para eso sirven estas 7 virtudes que el apóstol Pedro nos dice que añadamos a nuestra fe. Amén. Tenemos esperanza, mis amados hermanos. Si permanecemos en la fe en Cristo, Él nos ayudará a que logremos escalar cada uno de estos escalones antes mencionados y podamos llegar a la estatura de ese varón perfecto, que es Cristo Jesús. En las escrituras que leímos al principio, que nos sirvieron de base para este mensaje, el apóstol Pedro nos exhorta a poner atención en lo que el Señor nos dice ahí en su palabra. Él nos dice, obrando con toda diligencia. No olvidemos, hermanos, que para poner en práctica la virtud, para poder añadir a nuestra fe la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, debemos poner toda diligencia, todo nuestro esfuerzo. Segundo nos dice el apóstol aquí, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, hermanos, no solo estar, un poquito de paciencia, un poquito de pureza sexual, de pureza de excelencia, un poquito. No, abundan, hay mucho. Estas cosas tienen que abundar en nosotros, hermanos. Tercero nos dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjese cómo dice, porque haciendo, no nos dice oyendo o leyendo, no. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, ¿quiere tener usted la garantía de caminar en justicia, caminar en santidad? Que estas cosas abunden en usted para no caer jamás. De esta manera, dice en número 4 que vemos acá, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el propósito de nuestra vida, hermanos, entrar al reino de Dios, ¿o no? Para eso estamos acá, para eso estamos perseverando, para eso estamos estudiando, para eso estamos predicando, para eso estamos escuchando la palabra de Dios, para obtener una amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Es el propósito suyo, mi amado hermano? Para mí sí, ese es el propósito. Entonces, estas 7 cosas que debemos añadir a nuestra fe, que nos dice el apóstol Pedro, deben no solo estar en nosotros, sino deben abundar en nosotros. Amén. Yo le ruego al Señor que nos dé la gracia para que podamos hacer vida esto en nosotros, hermanos. Porque esto, por lo que vemos, sabemos que la fe es un regalo de Dios, pero que la fe sin obras es muerta en sí misma, dice. Por tanto, debemos de tener fe y añadir estas cosas, estas buenas obras. Amén. Hermanos, quiero anunciarles que hoy tenemos Santa Cena. Después de este mensaje, tenemos Santa Cena. Así es de que les ruego, mis amados hermanos, que tengan preparados sus elementos que nos sirven para celebrar la Santa Cena del Señor.
ahí en su casita, póngase cómodo. El pastor Fito Franco, el pastor Adolfo Franco, va a estar con nosotros para ministrar la Santa Cena. Amén. Que el Señor los bendiga y que tengan una hermosa noche. Amén. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano Rigoberto Castellanos por habernos compartido el mensaje de la palabra. Y ahora pues nos corresponde llevar a cabo la Santa Cena. Esperamos que ya estemos listos ahí en casita con los elementos para participar. Siempre les pedimos que sea el jefe del hogar, ¿verdad? El padre de familia. Si no tenemos el padre de familia, entonces la madre puede hacerlo con toda libertad. Así es de que vamos a leer una porción de la palabra del Señor alusiva a la celebración de este sacramento. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Leí en la versión de la Biblia de las Américas. Muy bien. Vamos a orar entonces, hermanos, y a poner en las manos de Dios estos elementos. Padre Celestial, tomamos, Señor, estos elementos, el pan que representa tu cuerpo y la copa que representa tu sangre, las ponemos en tus manos y las consagramos a ti, Señor, para que espiritualmente, Señor, esta copa y este pan nos traigan la bendición de la sangre de Cristo y de las heridas y llagas que su cuerpo sufrió en la cruz. Señor, santifica estos elementos, que en este momento, por favor, la vida espiritual de mis hermanos y hermanas sea edificada. Y si hay alguna persona que está enferma, Señor, en este momento, por las llagas de Jesucristo, reciba sanidad, Padre. Oramos para que esto sea así. Pero antes de participar, te pedimos perdón, Señor, porque tu palabra dice que debemos estar a cuentas para participar de estos emblemas, porque si no, en lugar de ser de bendición, puede ser de juicio. Por eso te pedimos, Señor, que nos perdones, por favor, de todos nuestros pecados, y que ahora al participar de el pan y la copa seamos bendecidos. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, tomemos del pan primeramente y después vamos a tomar de la copa. Bueno, hagámoslo pues.
Gracias damos a Dios y recibamos sanidad por participar del pan que representa el cuerpo que fue herido y llagado de Cristo en la cruz, comprando así la sanidad de nuestro cuerpo. Ahora vamos a participar de la copa. Hágalo, por favor. Como dice la palabra de Dios, esta copa representa la sangre de Cristo, ¿verdad? A través del cual se ejecutó en la cruz el nuevo pacto, la cual nos limpia también de todo pecado. Démosle gracias a Dios entonces, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has permitido recordar, Señor, tu muerte y también anunciar tu venida. Te pedimos que la vida espiritual de nuestros queridos hermanos sea edificada, fortalecida y bendecida, y que los cuerpos que estaban padeciendo alguna enfermedad o dolencia, ahora por las llagas de Jesucristo, reciban sanidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y los esperamos el domingo, ¿verdad?, para nuestros hermosos servicios presenciales. Hasta entonces. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.